Buenos días, mi nombre es Randy Medina y a continuación le voy a hacer la explicación del ejercicio 5 de la asignación número 2. Este ejercicio nos piden evaluar la calidad de un aceite dieléctrico que se utiliza para una celda de prueba con electrodos planos separados entre 2.5 milímetros y esta contiene un área efectiva de 50 centímetros cuadrados. Nos dice que al aplicar 1000 voltios en corriente directa, se mide una corriente de fuga estable de 50 nanoamperes tras 1 minuto de electrificación. Adicionalmente, el material soporta una prueba de arco durante 140 segundos. Nos piden calcular la resistencia de aislamiento en gigaohm. Para realizar ese cálculo, se utilizó la ley de Ohm, donde en la fórmula ya tenemos el valor del voltaje y el valor de la corriente. El voltaje que utilizamos en esta fórmula es los 1000 voltios en corriente directa y nuestra corriente va a ser nuestra corriente de fuga, la cual es 50 nanoamperes. Se realizó el cálculo y obtuvimos un resultado de 20 gigaohm. Luego nos piden determinar la resistividad volumétrica del aceite en ohmios por metro. Para realizar este cálculo utilizamos esta fórmula. La resistividad volumétrica va a ser igual a la resistencia de elementos, la cual tenemos aquí como resultado, multiplicado por el área efectiva dividido entre la distancia que hay entre los electrodos, que en este caso es 2.5 milímetros, lo llevamos a metro, igualmente que el área efectiva la llevamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Nuestra resistencia de aislamiento es de 20 gigaohm. Realizamos el cálculo y obtenemos un resultado de 4 por 10 a la 10 ohm por metro. Nuestra tercera pregunta nos dice que si la norma exige un tiempo mínimo de resistencia al arco de 120 segundos, determine si el aceite aprueba la calificación. Si la norma exige un tiempo mínimo de resistencia de 120 segundos, quiere decir que se aprueba la calificación porque cumple con la norma, pues, ya que el valor medido es de 140 segundos. Por último, nos piden calcular la densidad de corriente. Aquí utilizamos la corriente de fuga dividida entre el área efectiva, realizamos el cálculo y bueno, obtenemos el resultado. Ejercicio número 2. Durante el mantenimiento de un turbogenerador se realiza una prueba de factor de disipación daño al aislamiento de la fascia del estator. La prueba se ejecuta aplicando un voltaje de kilovoltios a 60 Hz. El puente de medición arroja los siguientes resultados. Capacitancia medida, que sería de 0,45, la tangente delta 0,85% y se puede calcular A, el factor de potencia del aislamiento, justificando el uso de aproximaciones para ángulos pequeños, el factor de calidad Q del sistema de aislamiento, la magnitud de la corriente de fuga resistiva que atraviesa el aislamiento y la potencia activa y disipada en watts. El factor de disipación es fundamental para evaluar la salud del aislamiento en máquinas rotativas. El objetivo es medir cuánta energía se pierde en forma de calor a través del aislante. Como datos iniciales tenemos el voltaje, la frecuencia, la capacitancia y la tangente delta. El factor de potencia es el coseno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo entre el voltaje y la corriente total, mientras que la tangente del ángulo usa el ángulo de pérdida. Sería el ángulo es igual a 10 grados menos el ángulo. Para valores muy pequeños del ángulo, generalmente menores de 0,1 a 10%, el ángulo es tan pequeño que se cumple la aproximación. El factor de calidad representa la eficiencia del aislante, qué tan puro es, y es simplemente el inverso del factor de disipación.
Y lo tenemos. Calculamos la resistencia capacitiva y la corriente capacitiva. Se calcula la corriente resistiva, donde calculamos la corriente capacitiva y se despeja de la fórmula y se multiplica por el porcentaje del ángulo. Para la potencia activa es la energía que se convierte en calor. Multiplicamos el voltaje por la corriente resistiva y obtenemos la potencia. Un valor de 144 watts para una fase de un turbogenerador de gran tamaño suele considerarse baja en términos de potencia total. Sin embargo, en aislamiento eléctrico, el peligro no es solo la magnitud total, sino la localización. Si esta disipación está distribuida uniformemente, es segura.